Bueno, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este evento en el que vamos a compartir unos minutos sobre estos temas de trabajo no presencial. Desde primero una perspectiva, digamos, legal puramente, eh, ya que la legislación local prevé una serie de instituciones bastante generosas sobre lo que es este fenómeno necesario hoy en día, necesario desde el punto de vista no solo físico y de salubridad, sino muy principalmente ahora desde el punto de vista cultural, que es el trabajo no presencial. Una expresión que parecería contradictoria en sí misma, porque ¿cómo trabajar uno en donde no está presente? Esa es una pregunta, digamos, casi de perogrullo. Sin embargo, eso implica que yo a través de los medios digitales puedo ahora proyectar mi trabajo y estar en mis horarios de trabajo y coordinar labores relacionadas con mis temas profesionales desde mi casa o un tercer lugar. Y con esto estamos obviamente participando en la gestión de los negocios de las organizaciones de una manera muy semejante a como se venía realizando antes de que todos estos fenómenos adquirieran esa relevancia que tienen hoy. Una de las lecciones grandes de la pandemia es que el teletrabajo tiene algunas perspectivas deseables, tiene algunas oportunidades muy importantes. Sin embargo, también la experiencia ha mostrado que en donde hay seres humanos y relaciones humanas, hay seres imperfectos y en consecuencia de eso hay errores, inconsistencias y eventuales, digamos, aspectos a tener en cuenta cuando se utilizan estas metodologías que hoy son regla en el mundo laboral. Vamos a revisar de las tres instituciones que tenemos sobre trabajo no presencial o proyectado virtualmente en las organizaciones, cuál es la más común, cuál es la predominante, la más generosamente, eh, digamos, legislada o reglamentada, si se quiere, y cuáles son las otras dos alternativas que cobran algún sentido hoy en día y que podrían, ¿por qué no?, ser la regla en el futuro, ¿sí? Digamos, de alguna manera, a medida que se fue implementando el trabajo no presencial, casi inmediatamente, en cuestión de semanas, empezaron no a surgir, pero sí a proliferarse el uso de aplicativos, ¿sí? Para poder realizar trabajo colaborativo, cosas que antes tenían una poca permeabilidad en el mundo laboral colombiano, en el contexto local, y eso hoy en día se invirtió. Digamos que hoy más o menos 7 de cada 10 empresas, ¿sí?, tienen unas políticas permanentes y establecidas, sea o no por escrito, de trabajo no presencial o trabajo remoto, si se quiere, o trabajo virtual, que es posiblemente la expresión que mejor agrupe, no a todas, pero sí a la enorme mayoría de esas estructuras que nos ha dispuesto la ley. Sin embargo, insisto que si uno voltea la vista a la legislación local y la compara con lo que existe en otras legislaciones, va a encontrar seguramente que aquí tenemos un listado significativo, no solo de estructuras, sino de reglamentaciones a cada una de esas estructuras. Y ese es el objeto de lo que nosotros vamos a revisar en este espacio, ¿sí? ¿Qué ha pasado en el 2022? Porque digamos que en el último año, año y medio máximo, se han empezado no solo a reglamentar más profundamente todas estas figuras, sino adicionalmente se han, digamos, utilizado de manera más extensa. Por ahí, en los pasillos del mundo político, se filtró hace posiblemente 2 meses un proyecto de reforma laboral muy interesante, pero que tenía poco de novedoso porque era el mismo proyecto que venía pedaleando la actual ministra de Trabajo desde el año 2005, en el que se redactó digamos, una estructura que se ha denominado Estatuto del Trabajo. ¿De dónde se acuñó esta frase y por qué estamos comenzando por ese tema?
Esa frase se acuñó de la Constitución Política, que en el artículo 53 señala que el gobierno nacional debe expedir el Estatuto del Trabajo y que esa expedición del Estatuto del Trabajo implica que se deben reconocer unos principios básicos en materia laboral. Y en esos principios está la protección especial al salario, está también, obviamente, algunos principios relativos a la dignidad del trabajador, etcétera. Principios interpretativos relacionados con la normativa laboral, lo que ustedes quieran. Pero resulta que la Corte Constitucional con el tiempo terminó diciendo, oiga, como no ha habido expedición del Estatuto de Trabajo y la Constitución dice que el Congreso deberá expedirlo, entonces ustedes, señores empleadores, me van aplicando de una vez los principios que están allí establecidos. Insisto, y eso es hoy concretamente una posible ponencia del gobierno o un posible partidor, un posible punto de partida de lo que podría llegar a ser o no una reforma laboral que se discutiría en cuestión de solo 3 o 4 meses, ¿sí? Que sería cuando inicia el primer semestre del año 2023 y tiene previsto el gobierno nacional iniciar esa discusión. Y entonces el gobierno nacional tiene entre manos iniciar una discusión y en el año 2023, ¿sí? Estamos más allá, 8 años más allá del año en el que el futuro se proyectaba en una película que todos conocen que se llama Volver al Futuro. Pues ya estamos más adelante de ese futuro, de Volver al Futuro, y todavía no han pasado las cosas y todavía vamos a discutir un proyecto de ley que predominantemente trae historias y problemáticas de hace 40, 50, 70 años y que no pone estos temas que sí son la parte, a nuestro juicio, más relevante de todas en la palestra de la discusión de los temas laborales. Entonces vamos a ver con qué arranca el gobierno nacional. A nuestro juicio sería un error, sería una pérdida de oportunidad que el próximo semestre se empezara a discutir una reforma laboral que fuera regresiva para las empresas, porque ha habido, digamos, un equilibrio muy costoso políticamente para los empleadores poder ser competitivos con su contexto de referencia, con los empleadores peruanos, los argentinos, los ecuatorianos, los mexicanos, ¿sí? Pero además de eso, todo obviamente visto desde la perspectiva del empleador, la del trabajador tiene su propio contexto, pero todo eso, insisto, visto desde problemáticas que ya pasaron, sobre las cuales ya se cerró, digamos, cierto ciclo y hay ciertos derechos adquiridos que con que estuvieran meramente mencionados y algo desarrollados sería suficiente. Pero insisto, las problemáticas de hoy en día son principalmente alrededor de estos temas del trabajo. ¿Cómo debería afectar los reglamentos internos de trabajo el teletrabajo? Porque si bien vamos a ver que hoy en día ya no se exige que haya una adecuación del reglamento interno como sí se hizo en la reglamentación inicial del teletrabajo, debería haber un reflejo indirecto, ¿sí? Unas sombras indirectas de estas nuevas formas de trabajo en los reglamentos internos. Los temas de la interacción humana que están en la estructura disciplinaria, en el grupo de normas que hablan de los aspectos disciplinarios de las empresas, deberían estar incluidos por este grupo normativo, ¿sí? Entonces, insistimos, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Nosotros consideramos que se necesita sangre nueva en las discusiones legislativas en materia laboral, que entienda estos nuevos fenómenos y los ponga como protagonistas de estas normas y de alguna manera se empiece a superar esas discusiones viejas y algunas de ellas cansadas sobre prerrogativas que muchas veces le son excesivas y lesivas y le quitan competitividad a las organizaciones. Entonces, vamos a proyectar un material, naturalmente, que vamos a compartir con ustedes al finalizar el webinar, ¿sí? Acá está el material. Lo primero que hay que decir es que en Colombia contamos con 3 estructuras normativas relacionadas con el trabajo no presencial. La primera, el teletrabajo.
La segunda, obviamente, el trabajo en casa, que es el hijo de la necesidad. Es, digamos así, la institución que fue producida por las necesidades de la pandemia en aquellos contextos en los que no había un acuerdo formal de teletrabajo, que además producía algo de escozor en las empresas por verse desde afuera algo engorroso, ¿sí? Y lo tercero, el trabajo digital, que en alguna mención normativa se alcanzó a plantear como el trabajo virtual. Esa alternativa también hay que tenerla prevista en todos estos temas y vamos a hacer, obviamente, los comentarios detallados a cada uno de estos aspectos. Cerrando estos temas puramente legales, vamos a poner a prueba con un invitado especial, ¿sí? Al que le va a dedicar exactamente y por reloj 35 minutos a hablar de un tema fundamental, y es, no solo podemos quedarnos en lo puramente conceptual, vamos a hablar de el liderazgo en el trabajo virtual, ¿sí? ¿Cómo le ha ido al fenómeno del liderazgo de las empresas? ¿Sí? ¿Quiénes son los líderes en las empresas y qué se espera de un líder y cómo se ejerce ese liderazgo en el trabajo virtual? Eso es uno de los aspectos que vamos a desarrollar, insisto, en esos 35 últimos minutos de conversación que vamos a tener en este tema. Con un invitado además de lujo, dado que Edgar Correa, el psicólogo clínico, es una persona que le dedica muchísimo tiempo y muchísima profundidad a la investigación académica y eso es lo que nos trae para compartir. Sin más preámbulos, comencemos a hablar del teletrabajo, porque la ley trabaja de una forma, la ley desarrolla de una forma, digamos, algo curiosa, algo poco tradicional, lo que es el fenómeno del teletrabajo. Nosotros preferimos sintetizar siempre, ¿sí? Hay que acotar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, cuando uno trabaja en los fenómenos laborales, está lleno de normas. En general, la vida corporativa localmente se ha llenado digamos así, de regulaciones por todo lado. Hay una proliferación normativa absolutamente difícil de manejar en las áreas de gestión humana y si antes había que dedicarle a las cosas un espacio al mes, ahora hay que estar casi que semanalmente sobre las modificaciones que se van dando en las áreas de gestión humana. Algunas de fácil digestión y otras tecnicismos de alta complejidad, ¿sí? No se diga cuando son de las áreas de nómina, que como ustedes saben, tienen un componente bastante complejo desde ciertas perspectivas. Pero volviendo a lo que nos atañe, cuando uno habla de administración de personal, tiene que pasar hoy en día forzosamente de manera profunda por el fenómeno del teletrabajo. Fenómeno que surge en el 2008 con la ley 1221 de ese año, ¿sí? En el año 2008 se trajo ese tema de teletrabajo como una cosa novedosa y digamos que más o menos una de cada 10 empresas tenía alguna experiencia, digamos, provisional al menos de teletrabajo, pero el interés que había sobre el tema era más un interés, si se quiere, gubernamental que un interés de las organizaciones. Las empresas vinieron a tener interés, como en todas las circunstancias, cuando se necesitó. ¿Y cuándo se necesitó? No solo cuando hubo pandemia, sino cuando la pandemia a su vez impulsó la necesidad de un confinamiento estricto. Recordarán ustedes que llega la pandemia y estábamos no lejos, sino lejísimos de tener una vacuna. Y una de los pocos rudimentos que podía controlar la mortalidad del coronavirus, del COVID-19, fue naturalmente el confinamiento estricto y eso mitigó significativamente la propagación del virus que inicialmente tenía unos índices de funciones significativos, relevantes desde el punto de vista de la salud pública y por eso en Colombia se dijo todo el mundo para la casa. Hubo otros países donde nadie se guardó, hubo otros países, ¿sí?, donde la gente siguió saliendo a la calle y digamos, la propagación del virus fue absolutamente notoria y en consecuencia de eso unos resultados trágicos de manejo de la pandemia. Le hace, por ejemplo, pueden ustedes documentarse, caso México. En Colombia hicimos lo contrario y
bien regular o mal, se hizo la tarea y la tarea trajo sus frutos, con trompicones, con tropiezos, con lo que ustedes quieran. La tarea del confinamiento nos obligó desde el punto de vista laboral a buscar entre la mochila normativa de los temas laborales dónde estaban esas normas relacionadas con el trabajo no presencial, y ahí encontrábamos el teletrabajo. Pero no era suficiente y existía renuencia. Existía cierta resistencia de las empresas a acogerse al teletrabajo, insisto, porque en esa primera presentación que se dio, no solo con la ley 1221 de 2008, sino también con el decreto 884, ¿sí?, que era de 2012, el primer decreto que reglamentó el tema. Entonces, con eso se interpretó que eso era una figura engorrosa. La regla general entre los clientes fue, yo quiero trabajar en casa, pero no quiero formalmente teletrabajo. ¿Qué tenía la regla de teletrabajo? La regla de teletrabajo sí o sí implicó en su día que se adecuaran todos los reglamentos internos de trabajo, ¿sí? Y la primera pregunta es, ¿cuándo se puede utilizar teletrabajo? Respuesta, cuando quieran, siempre que exista mutuo acuerdo de las partes, ¿sí? Porque yo puedo teletrabajar siempre que no existan exigencias derivadas de la naturaleza de lo que yo hago, ¿sí?, que impliquen que el trabajo sea físico directamente en la sede fabril o en la sede de la organización, en el lugar de prestación de servicios. Si yo no tengo que estar forzosamente en el lugar de prestación de servicios, pues tengo la posibilidad de teletrabajo. ¿Cuándo sí existe esa necesidad de teletrabajo? De trabajo presencial, obviamente en los trabajos de servicios generales, en la operación de máquinas, ¿sí?, en la inspección de productos y en cualquier otra, otra posibilidad semejante en las que acabo de plantear. Todo lo demás, y por regla, el trabajo administrativo se puede realizar de manera distante, de manera diferida en el espacio, de manera no presencial o virtual, como ustedes la prefieran llamar, porque ha sido, es decir, es capricho del ser humano colocar esos rótulos, pero debemos poner unos rótulos con el que naturalmente nos entendamos todos. Y entonces, insisto, ¿qué encontramos inicialmente en el tema del teletrabajo? Pues el gobierno nacional promoviendo una figura que nos permitía permanente o provisional, de manera permanente o provisional, realizar acuerdos para tener ese trabajo no presencial imbuido, inmerso dentro de las dinámicas de las organizaciones. Claro, no teníamos experiencia, era el partidor, la base cero ese año, el 2008, cuando sale la ley 1221, ¿sí? Y la realidad nos sometió a una experimentación forzada que hoy en día supuso un decreto 1227-2022, mucho más maduro, con algunas variaciones interesantes en aspectos detallados que vamos a mencionar naturalmente para ustedes. Entonces, insistimos en qué se puede, en qué circunstancias se puede implementar el trabajo remoto. Respuesta, siempre que la naturaleza de lo que se hace, de las funciones que desarrolla el empleado, lo permitan, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede durar? El teletrabajo puede durar de manera indefinida. Es que, de hecho, es el embudo en el que entran todos estos acuerdos de manera permanente, ¿sí? Salvo el trabajo digámoslo así, virtual, que es una modalidad, una especie de versión más sofisticada aún de teletrabajo. Es una visión muy nueva generación, ¿sí? Que está hecha para incluso no verse la cara presencialmente nunca, ¿sí? Casi que trabajar en la misma forma en que estamos ahora acostumbrados a interactuar, que es redes sociales, ¿sí? Entonces, como todo lo hacemos desde el celular y eventualmente el computador, si es un tema profesional, entonces así vamos a trabajar, siempre insisto que la naturaleza de las circunstancias lo permita. Naturalmente el teletrabajo como tal sí exige o sí, digamos, permite, y lo normal es que el proceso de enrolamiento, ¿sí?, toda la parte precontractual y digamos, la protocolización contractual misma sea esa sí presencial, ¿sí? Eso en el teletrabajo sí es una regla. Todo lo demás, en todo lo demás, digámoslo así, hay un mosaico de alternativas suficientes para llegar a los acuerdos que queramos
y ese mosaico de alternativas se debe capitalizar en aras de las nuevas formas en que las organizaciones están trabajando. Porque hoy, digamos, hace 20, 30 años era muy raro conseguir un consultor en gestión humana y cuando uno lo conseguía, pues venía a hablar en licencia de temas de remuneración y beneficios y salarios, ¿sí? De pronto un poco de eficiencia organizacional. Hoy en día, los aspectos que los abogados denominamos o reconocemos como psicosociales por ser, digamos, una denominación traída del mundo de la legislación relacionada con la salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? Tienen todo un desarrollo desde el punto de vista del coaching empresarial, ¿sí? Ahora hay metodologías, herramientas y una serie de circunstancias que, insisto, las empresas deben capitalizar y debe ser la discusión no solo legal, sino muy principalmente operacional de las organizaciones, ¿sí? Fulano de tal mañana se quiere ir a trabajar desde Cartagena y estar en su semana de receso trabajando, prestando sus servicios desde allá, ¿sí? Trabaja en el día o trabaja en la noche y se le permitirá o no modificar sus umbrales del horario de trabajo. Sin embargo, tiene en la playa a sus 2 o 3 hijos o está en su contexto familiar, el que quiera que sea, ¿sí? O con sus amigos disfrutando, como quiere que que la persona, digamos, aproveche sus espacios de ocio y de vida personal y está en todo caso rindiendo profesionalmente. Eso hoy es la regla. Posiblemente la generalidad de ustedes, de hecho, nos estén observando desde un lugar que no es la oficina, digamos, que conocíamos y donde estábamos acostumbrados a estar atornillados hasta hace un par de años. Cuando se produjo el teletrabajo, en su día, se habló del reporte al Ministerio de Trabajo. Y durante mucho tiempo estuvimos esperando que ese reporte saliera. Salió con el decreto 884 de 2012. Se mantiene el reporte de teletrabajo, pero ese reporte ahora, digamos, es una estructura muy sencilla que se descarga desde la página del Ministerio de Trabajo. Aquí hay un tema puntual sobre el cual vamos a volver inmediatamente cuando veamos el tema reglamentario, pero se pregunta hoy en día si debe ser, o mejor, uno de los temas planteados es si se debían aportar las herramientas de trabajo por el empleador. Y en la versión inicial del teletrabajo eso era regla, eso no tenía, digámoslo así, esguince. Se debían suministrar no solo los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, etcétera, sino adicionalmente a eso, los paquetes informáticos, ¿sí? Hoy en día se puede negociar, y fíjense que es un punto donde se pueden hacer eficiencias, porque queda una pregunta interesante desde el punto de vista de la legislación informática, y es, ¿será que el paquete informático debe tener licencias pagas por el empleador? O si el trabajador hoy en día se acuerda que él mismo pone computador y paquetes informáticos y eso está comprendido dentro de su remuneración. En ese caso, el paquete informático puede ser personal del trabajador. Es un tema que parece una levedad, sin embargo, tiene cierto grado de relevancia financiera a la hora de tomar estas decisiones. Recordemos que la norma sobre teletrabajo nos dio 3 alternativas: teletrabajadores autónomos, los móviles y los suplementarios. Digamos que los teletrabajadores autónomos son, en esencia, los teletrabajadores fijos, desde su casa o un tercer lugar, pero no están llamados a estarse movilizando permanentemente. En el teletrabajo autónomo hay, digamos así, hay de manera implícita un acuerdo de que hay un espacio de trabajo determinado que además normalmente se revisa, ya vamos a ver cómo quedó eso reglamentariamente, pero normalmente se revisa, ¿sí? Para garantizar que ese espacio de trabajo tiene las condiciones requeridas para el desempeño de las funciones. En el teletrabajo móvil no. El teletrabajo móvil es el que se realiza, o sea, a uno le hablan de teletrabajo móvil y uno se imagina inmediatamente una persona con su móvil, es decir, su celular, en algunos casos con computador, ¿sí? Sentado en un Starbucks o en un café internet. En Cartagena, en Santa Marta, en Bogotá, en Medellín, en donde quiera que sea, porque o por flexibilidad, por laxitud del acuerdo empleador-trabajador, él puede trabajar donde quiera,
o por necesidades del negocio, a él lo van llevando a distintos lugares, ¿sí? A prestar sus servicios. Le hace, por ejemplo, las personas que tienen responsabilidades comerciales regionales, es el caso clásico, en donde se necesita que la persona esté en Medellín, en Bucaramanga, en todas las capitales, cogiendo aviones todo el tiempo, tiene su régimen obvio de viáticos, pero además de eso, tiene un régimen de teletrabajo móvil, si es que fuera del caso, si es que hay acuerdo formal, que en esos casos conviene y debe haberlo. Ahí hay una ventaja oculta desde el punto de vista financiero cuando se hacen acuerdos de teletrabajo móvil, y es que aquí no hay necesidad de adecuación del puesto de trabajo y en consecuencia hay ciertas herramientas de trabajo que no son iguales al del teletrabajador autónomo y es una modalidad de teletrabajo más barata para el empleador, sobre todo si se están pensando en que todo un ejército de trabajadores estén en esa modalidad de teletrabajo móvil. ¿Sí? Entonces, insisto, es más laxo y quizás financieramente más conveniente estar en el tema del teletrabajo móvil, insisto, porque dentro de los EPP hay un requerimiento de menor cuantía económica normalmente. Sin embargo, las capacitaciones que se otorgan al trabajador deben ser más empáticas, deben ser más profundas en manejo de riesgo público y algunas otras circunstancias que son relevantes en este tipo de acuerdos. Está el teletrabajo suplementario. El teletrabajo suplementario es la combinación del fijo o autónomo, ¿sí? Que es lo que hemos, digamos, obviamente detectado e incluso reflexionado como la forma más deseable, ¿sí? Si es que pudiera ponerse ese adjetivo a la expresión deseable. La forma deseable del trabajo, del teletrabajo, es el suplementario, el híbrido. La regla general en las organizaciones es que se diga, a nosotros nos gusta el teletrabajo, ¿sí? Y teletrabajo sí, pero no tanto. Es decir, desde la casa y desde la oficina. ¿Y por qué? Porque el teletrabajo trae ventajas, disminuye los trayectos, la necesidad de desplazamiento, mejora la calidad de vida de la gente. La gente pide teletrabajo normalmente cuando sus condiciones de vida en su lugar de habitación, de residencia, son suficientemente adecuadas para pasarla mejor que en la oficina, incluyendo el elemento de ahorrarse el trayecto. Pero en ese teletrabajo suplementario también me trae, ¿sí? La ventaja de yo mantener algún grado de control sobre los efectos o los abusos de las figuras de trabajo no presencial, siendo posiblemente el más notorio la infidelidad laboral, ¿sí? Sí, infidelidad laboral que obviamente se refiere a que en algunas actividades la persona esté mezclando el tiempo laboral, ¿sí? En el tiempo laboral sus negocios personales y atendiendo los asuntos de la oficina de manera solo intermitente, disminuyendo, ¿sí? El porcentaje en tiempo y profundidad de atención que le dedica a lo que debe hacer profesionalmente. Entonces, 6 cambios muy puntuales que hay en materia de teletrabajo. Cambio número 1. Bueno, aquí nos podemos ubicar eso. Cambio número 1, sobre los contratos o acuerdos de trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa en materia de contratos o acuerdos de trabajo? El decreto 884, el derogado, nos decía que las condiciones de servicio y los medios tecnológicos debían ir en los acuerdos de teletrabajo. Y allí se debían determinar los días y horarios en que el teletrabajador realizaba sus actividades y se debían definir las responsabilidades de custodia y elementos de trabajo y fijar procedimiento de entrega y herramientas de trabajo, un procedimiento absolutamente protocolario y obviamente razonable desde el punto de vista de una entrega de unas herramientas de trabajo que a la empresa, que es quien comúnmente en ese tipo de acuerdos la suministraba, tenía sí o sí que entregarlas. Sin embargo, vamos ahora a lo que está en el nuevo decreto 1227 de este año. Allí se eliminó la obligación de establecer los días de teletrabajo y presencialidad en el acuerdo, en el contrato o acuerdo de teletrabajo. ¿Por qué contrato o acuerdo? Porque puede ser un acuerdo primigenio, es decir,
Puede ser un contrato desde que la persona entró, o puede ser para las personas que tenían cierto grado de antigüedad, lo que nosotros coloquialmente hemos terminado por llamar de manera extendida el otro sí, ¿sí? Siendo una expresión más castiza hablar de adendum, pero la que nosotros utilizamos, me parecido a mí siempre una expresión muy del mundo de lo operativo, ¿sí? El otro sí. Entonces vamos a firmar el otro sí sobre teletrabajo, ¿sí? Y además es necesario mencionar los requisitos tecnológicos y ergonómicos del puesto de trabajo en los acuerdos de teletrabajo. Ah, pero es que acabamos de decir que en algunas modalidades de teletrabajo no hay requisitos ergonómicos. No, no es eso en estricto sentido lo que se dijo. Lo que se dijo es que en la modalidad, digamos así, de teletrabajo móvil, los requisitos son más laxos, ¿sí? Los requisitos son mucho menores porque deben estar preparados para que la persona busque lugares que sean adecuados para laborar. No se siente en una piedra al lado del río con la señal del celular a trabajar desde ahí, porque eso le puede generar unos problemas de ergonomía. Pero insisto, lo que sí dijimos es que en el móvil los suministros ergonómicos que tiene que entregar el empleador son mucho menos exigentes. Entonces, tema número 1, el contrato o acuerdo de trabajo tiene un contenido ligeramente distinto y se detalla el tema de los aspectos ergonómicos. Tema número 2, reglamento interno de trabajo. Decreto 884 nos decía, usted tiene que hacer incluir un capítulo de teletrabajo dentro de su reglamento interno. La nueva modificación, o sea, la nueva norma, el decreto 1227 nos dice, ya usted no tiene que estar quitándole y poniéndole más cosas al reglamento interno de trabajo. Las modificaciones que se hacen aquí, llévelas a una política independiente. Desde el punto de vista legal funcional, es bastante semejante y en estricto sentido tiene los mismos efectos, ¿sí? Sin embargo, insisto, siempre es bueno que se haya eliminado esta obligación, sobre todo para las empresas no tener que volver a hacer el trámite del teletrabajo. Yo la pregunta que sí quiero dejar en el ambiente es, ¿y será que todas las empresas tienen unos acuerdos sostenibles, razonables de teletrabajo? La respuesta es una distinta en cada organización. Tercer tema para destacar, esa propia política interna de trabajo. Es la carta por la cual se intercambia, como quien intercambia las monitas del mundial, si les sale Messi, que sepan que el álbum de Panini, esa es la figurita más difícil, ¿sí? Pero tienen que saber en todo caso, para efectos de teletrabajo, que se dijo, dame, no modificar reglamento interno y pongámosle a eso a realizar una política. Entonces hay que implementar una política de trabajo para que los empleadores que hoy en día no tengan incluido en su reglamento interno de trabajo el uso de programas, equipos, manejo de información y demás aspectos relacionados con el teletrabajo. Tema número 4, el auxilio de gastos. En el decreto inicial era forzoso, sí o sí, y se debía hacer en lo posible una medición razonable de cuánto costaban y eso lo debía asumir el empleador. Hoy en día es discrecional de empleador y trabajador realizar ese acuerdo. Claro que falta ver si eso no es objeto de alguna demanda de nulidad simple por ser contrario eventualmente al espíritu de alguna disposición de orden legal o incluso en otro contexto distinto, litigioso, pueda demandarse de inconstitucional esa disposición. Pero en suma, las partes pueden incluso hoy en día decir que ese valor fijo está comprendido, ¿sí?, dentro de la remuneración que ya recibe el trabajador. ¿Qué debe estar allí incorporado? ¿Sí? Telefonía, internet y energía eléctrica, ¿sí? Entonces se puede o entregar ese valor, que hoy en día es menos que hace 10 años, porque la proliferación del internet y además de eso, el tema, digamos, los costos mismos de telefonía celular son hoy en día mucho menores a lo que eran hace 10 años. Lo único que sí está subiendo notoriamente es el costo de la energía eléctrica. Todo eso, obviamente, comparándolo en un contexto actualizado de IPC. Verificación de las condiciones de seguridad en el puesto de trabajo. Siempre es obligatorio realizar la revisión.
Lo que trae el decreto 1227 es que realizar esa revisión, ¿sí? Y ahí sí valió la pena la evolución que se tuvo en la época de confinamiento y pandemia. Hoy en día ya la norma prescribe expresamente que la verificación del puesto de trabajo puede ser virtual, pero más aún, se pueden iniciar las labores sin que se haya dado la verificación del puesto de trabajo. Salta una pregunta obvia: ¿y cuánto tiempo tengo yo entonces para realizar la verificación del puesto de trabajo? Respuesta: ¿cuánto tiempo quieres correr el riesgo de no haber realizado la verificación del puesto de trabajo? ¿Qué pasa con una lumbalgia? ¿Qué pasa con un mango rotador? ¿Qué pasa con un túnel carpiano? Y con toda esa serie de circunstancias que en el terreno práctico del mundo de las tutelas se nos vuelven un verdadero dolor de cabeza manejar. Y finalmente, el tema de las herramientas de trabajo, porque el teletrabajador, y en esto sí fue flexible la norma, puede utilizar sus propias herramientas de trabajo, obligándose a, obviamente, mantenerlas en buenas condiciones funcionales, ¿sí? Para que la empresa pueda capitalizar su utilización. Aquí es donde es pertinente esa discusión que traíamos muy desde el plano de lo práctico y relacionada con toda esta historia de la adquisición de licencias. Y si los equipos y el paquete de programas los pone el trabajador, ¿es razonable que él adquiera la licencia? ¿Y por qué es pertinente esa pregunta? Respuesta: porque las licencias domésticas tienen normalmente costos inferiores a las licencias corporativas en el mundo informático. Bien, entonces todos esos aspectos son relevantes mencionarlos. Hubo en su día una mención en la ley de emprendimiento, ¿sí? Que fue la ley 2069 de 2020. El artículo 17 mencionó que, dadas las nuevas circunstancias mundiales, se refería al COVID, ¿sí? A los efectos, a las políticas públicas que se seguían por efecto del COVID, ¿sí? Se había habilitado el trabajo remoto más allá del teletrabajo, con el fin de que se garantizara la generación de empleo y la consolidación y crecimiento de las empresas, ¿sí? Y en el artículo 18 se mencionó el tema de la firma electrónica, ¿sí? Norma absolutamente innecesaria, porque este tema ya se encontraba previamente decantado, el de la firma electrónica, ¿sí? Y adicionalmente a eso, con la utilización de digamos, de un correo electrónico conocido, del que se conoce su usuario claramente, ¿sí? Desde el punto de vista probatorio, la firma misma empieza a tener una menor relevancia, empieza a ser algo menos necesaria. Bien. Entonces, hicimos el recorrido del teletrabajo en la ley 1221 del 2008, el trabajo en casa sí surge en el 2021, ya vamos a ver, y el trabajo remoto en estricto sentido también en la ley 2121 de 2021. Y cada una de estas figuras tiene su propio decreto reglamentario. Ya mencionamos lo más relevante del 1227 de 2022. El trabajo en casa tiene su decreto del 649 de 2002. 22, y el trabajo remoto tiene su decreto 555, todos de este año, y son los motivos por los cuales traímos a colación esta temática en este año, donde ya muy pronto volveremos a hablar de reforma tributaria, pero lo más importante, vamos a hablar digamos, de estas modificaciones y de las perspectivas en políticas públicas en materia de cambios laborales, porque vienen cambios laborales significativos. El trabajo en casa sí es hijo de la necesidad, por un lado, de confinamiento y de la resistencia a las formalidades, a los protocolos exigidos para el caso del teletrabajo. ¿Cuándo se puede implementar el trabajo en casa? Cuando hayan situaciones ocasionales, excepcionales o especiales que impidan la prestación personal del servicio de forma presencial. La pandemia es solo un ejemplo. Pero fíjense que ya la norma no exige necesariamente que haya una situación que sea lugar común a todo el mundo. Puede haber una situación que es solamente aplicable a un trabajador o a un grupo de trabajadores o a una organización, y aún así habría que implementar, habría posibilidad de implementar el trabajo en casa. Tengo el niño enfermo,
tengo que estar pendiente de tal situación y mientras consigo un cuidador o una persona que me resuelva, trabajo en casa. Entonces, quizás el trabajo en casa sí le estés quitando terreno al tema de las licencias, digamos, de las licencias por calamidad doméstica. Los que pedían permiso para ir a estar presentes cuando el plomero les iba a arreglar la plomería, ya no necesitan pedir un permiso, una licencia no remunerada o una licencia remunerada, sino ahora piden, digamos así, un acuerdo de trabajo en casa por 1 o 2 días, ¿sí? Con lo frecuente que eso puede hacer en cada organización. ¿Cuánto tiempo puede durar? 3 meses prorrogables en una única oportunidad por otros 3. Es que si una circunstancia, por extraordinaria que sea, no se resuelve en un lapso máximo de 6 meses, pues uno ya empieza a pensar que hay falta, digamos, de voluntad por parte de la persona que está del otro lado de la relación contractual. No es necesario informar el trabajo en casa al Ministerio de Trabajo y quien debe aportar las herramientas de trabajo, ¿sí? Puede ser bien el trabajador, puede ser el empleador, siempre que, cualquiera de los dos, siempre que haya un acuerdo explícito sobre este tema. Sobre el decreto de trabajo en casa, ¿sí? Hay una reiteración conceptual, como la hay en todos los decretos, digamos, reglamentarios de estos temas, ¿sí? Y se puede solicitar por parte del trabajador por escrito en medio físico o digital, en los términos de la ley 2088, la posibilidad de trabajar en casa. Recuerden que esto es un tema puramente provisional, que si ustedes desde el comienzo necesitan que la persona esté en casa, tienen que suscribir un acuerdo de teletrabajo y para eso la ley, digámoslo así, dispuso ese acuerdo, ese tipo de acuerdo. Y finalmente, de igual manera, cuando hay ese tipo de circunstancias excepcionales, el empleador puede habilitar el trabajo en casa respecto de uno, ya lo mencionamos, o varios empleados, o incluso, ¿por qué no?, en la prestación, en el mundo de la prestación de servicios de todos los empleados de la organización. Hay en las grandes ciudades una, digámoslo así, crisis de disponibilidad, ¿sí? La gente, muy principalmente en Bogotá, es hoy menos dispuesta, más renuente al trabajo presencial, ¿sí? Si uno vive en una ciudad pequeña, en una pequeña población, en donde tiene que solamente moverse 3 cuadras o 6 o 7 para llegar a su lugar de trabajo, coge su carro o su moto, se desplaza y cambia las caras, ¿sí? Pues eso es deseable, eso es positivo y el trabajo presencial es incluso en algunos casos una ventaja. Pero en las grandes ciudades no es así. Hay personas que hoy en Bogotá se están demorando 2 horas y 2 horas y media por trayecto hasta su lugar de trabajo y eso le supone en desplazamientos 5 horas diarias. ¿A qué horas se están levantando? ¿A qué horas se están acostando? ¿Y cuál es su calidad de vida? Y entonces ellas contrastan en todo caso si ambiente doméstico más desplazamientos le supone una ecuación más costosa, ¿sí?, que teletrabajar y digamos que digamos, ese mundo de los desplazamientos públicos está teniendo mucha influencia en Bogotá. Hay unas obligaciones del trabajador en casa en lo referente justamente a esta figura, ¿sí? El trabajador se compromete a cuidar integralmente su salud, participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la empresa en cuanto a salud y seguridad en el trabajo, reportar accidentes de trabajo, incidentes e incapacidades. Ahí lo más difícil sobre todo son los incidentes. Cumplir con las normas reglamentarias e instrucciones del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿sí? Utilizar los elementos de protección personal, ¿sí? Recuerden que si el teletrabajador no es móvil, los elementos de protección personal que nos suministra el empleador. Y suministrar con no menos de 5 días de anticipación los cambios de domicilio que tenga contemplados hacer, porque eso implicará una nueva revisión del puesto de trabajo a medida que se va realizando ese cambio de lugar. Está el tema, el concepto de la alternancia, ¿sí? En el cual el empleador puede habilitar el trabajo en casa para que se desarrolle bajo ese modelo, ¿sí? Alternancia es
voy presencialmente de manera ocasional a la oficina. Y el trabajo en casa, incluso desde fuera del país, situación que nunca había sido contemplada, y muy interesante desde el trasfondo legal, situación que nunca había sido contemplada por el Código Sustantivo del Trabajo, ahora sí se está dando ese fenómeno. Y finalmente está el fenómeno del trabajo remoto. Este es más clásicamente el trabajo de las nuevas generaciones. Diría que del trabajo de los millennials, pero resulta que los millennials ya empezaron a tener traslapada una nueva generación debajo de ellos. Pero le hace, el trabajo de mayor preferencia de los millennials es el trabajo remoto. Nunca te conocí, nunca te vi la cara, solo vi tu imagen a través de medios digitales, y entonces todo el proceso de selección, contratación, prestación del servicio y terminación del contrato se produjo por medios digitales, y ese es el trabajo remoto que también fue reglamentado más recientemente digamos, por parte del gobierno nacional a través de lo que es digamos, uno de los decretos que ya mencionamos. ¿Qué pasa con la jornada y el horario laboral en trabajo remoto? ¿Sí? El horario pactado se debe ajustar a lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo y a lo pactado por las partes en el contrato laboral. Aquí hay un punto importante. La Corte Constitucional dispuso que ninguna forma de trabajo no presencial se podía utilizar como bajo el supuesto de que no se pagaran horas extras, ¿sí? Porque eso sí se intentó inicialmente con el teletrabajo, y la Corte Constitucional, a través de una sentencia de constitucionalidad, derogó esa posibilidad. Bien, se debe revisar con la CRL las condiciones físicas y ergonómicas del lugar de trabajo también, y se debe tener en cuenta para su implementación condiciones de servicio, incluyendo medios tecnológicos, etcétera, funciones, días y horarios en que se realizarán las actividades, responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador remoto, tema que a nuestro juicio empieza a ser un tema donde lo laboral y el derecho de las tecnologías se empiezan a entremezclar y a sofisticar, porque, insisto, todo lo que sea servicios que no tengan un factor predominantemente físico, sino intelectual o de realización de documental, etcétera, o de manejo de bases de datos, etcétera, todo eso empieza a hacerse a través de equipos electrónicos. Bien. Y finalmente, pues cambian los derechos y garantías laborales, sindicales y de seguridad social. Se pregunta uno si los estándares sindicales van a cambiar con estas nuevas medidas. Se pregunta uno si las nuevas generaciones laborales se sienten identificadas con lo que vienen, digamos así, exponiendo los sindicatos, que es plenamente válido, importante tenerlo en cuenta, ha sido el espíritu del desarrollo normativo en materia laboral, pero se pregunta uno si los intereses de las nuevas generaciones desde el punto de vista laboral están en eso o están en otro tema, y si los altos niveles de empleabilidad que se pudieran en un futuro lograr, Colombia no lo ha logrado, seguimos en 2 cifras de desempleo, pudieran suponer que las negociaciones individuales hacen menos necesario recurrir a todos estos temas de negociación sindical. Insisto, no son de poca monta. Bueno, está el tema de auxilios en el trabajo remoto. El empleador debe poner a disposición del trabajador conexiones, programas, valor de la energía, telefonía y cubrir los costos de desplazamiento ordenados por él. Aquí en trabajo remoto no nos dieron la alternativa, y finalmente tengo que adicionar esta modalidad en el reglamento interno. Sí, la respuesta a esa pregunta sería que no. No hay necesidad de adecuar el trabajo remoto en el reglamento interno. Entonces, con estos planteamientos reglamentarios, cerramos los aspectos más importantes, a su vez, de lo que fue el teletrabajo o de lo que ha sido el desarrollo reglamentario del teletrabajo a lo largo del año 2022. Y con esto le doy la palabra a Edgar Correa para que nos comparta unos minutos sobre el tema de liderazgo y trabajo virtual.
Felipe, muchísimas gracias. Claro que sí, Edgar. Te escuchamos. Bueno, permítame en un momento y yo comparto pantalla. Oh, a ver. Me extraña de todo un millennial como tú, Edgar. Acá me está tomando el pelo esto. Vamos a ver cómo lo Voy plasmamos. contestando una pregunta que quedó de Fernanda Tovar mientras tú haces Sí, la selección. te agradezco. Pregunta Fernanda, ¿qué tiene que ver el trabajo remoto con disponibilidad? ¿La disponibilidad es remunerable? Digamos que son elementos independientes que pueden encontrarse uno en un acuerdo de trabajo, ¿sí? Que si la disponibilidad es remunerable es un tema sobre el cual hay un par de sentencias. La más importante es, creo que de septiembre del año 2017, si no me falla la memoria, en donde la disponibilidad en los términos de la Corte Suprema de Justicia se veía como un factor retributivo, necesariamente remunerado, ¿sí? Con el equivalente a las horas extras. Pero es un tema que tiene una profundidad muy significativa desde el punto de vista legal y sobre el cual no cabe la generalización, ¿sí? Sin embargo, le hace eso. Por regla general, la Corte en muchos casos ha encontrado supuestamente que la disponibilidad, y esto sí es pura interpretación, debe ser remunerada. Listo. Edgar, te dejo entonces con tus temas que complementan lo que acabamos de exponer. Pregunta, ¿se está viendo ya la presentación? Ya se ve, sí. Listo, bueno. Muy buenas tardes. El día de hoy yo les voy a hablar acerca del liderazgo y la virtualidad. Este es un trabajo que ha venido haciendo mi compañía y de una manera muy amable, Felipe y Estudio Legal ha considerado oportuno que ustedes reciban esta información. ¿La resiliencia e innovación es responsabilidad del líder? Mi respuesta es sí. Y fundamentalmente lo que nosotros vamos a empezar a ver es que las reglas de juego a nivel laboral no han cambiado. El objetivo de un CEO es administrar todo lo que está a su alrededor para generar valor. De un gerente, comunicar, mantenerse, perdón, en el mercado, reducir reprocesos. Y de una gerente de recursos humanos es liderar el talento humano para reducir ambientes laborales conflictivos, demandas y sanciones. ¿Qué es lo que pasa? Fundamentalmente lo que pasa es que esto se tiene que hacer ahora en la virtualidad o en el trabajo híbrido. Entonces, cuando uno pasa a la virtualidad o al trabajo híbrido, uno ya empieza a tener unas condiciones que no son fáciles. ¿Por qué? Porque uno tiene que negociar con elementos muy importantes. En el caso de un CEO y un gerente general, tiene que negociar con producción, gastos, ventas, incrementos, carteras, pero a eso también hay que sumarle la situación actual que se está viviendo, a saber, dólar incrementado, reforma tributaria, crisis mundial, inflación, recesión. Entonces, esos son los elementos que se tienen que empezar a trabajar en la alternancia y el líder es el que tiene que generar todo este trabajo. Si nosotros viéramos esto también a nivel de los gerentes, el cumplimiento de las metas en la alternancia se ha convertido en una situación difícil. Y reducir los reprocesos y mantener la calidad también es un problema, reducir los costos de las áreas. Y acá hay un problema importantísimo y es el transmitir el conocimiento de los procesos del área a los nuevos miembros del equipo. En la alternancia, esta situación se está complejizando cada vez más. ¿Por qué? Porque las personas, los seniors, ¿cierto? En la virtualidad no pueden tener el espacio y todo el proceso para la transmisión de, el conocimiento. Y por otra parte, los ambientes eficientes, que es un compromiso de las personas de recursos humanos en la alternancia, está llevando a ver cómo se incrementa el liderazgo efectivo, cómo se trabaja en equipo, cómo se genera el sentido de pertenencia y al mismo tiempo cómo se reducen gastos en el tema laboral y seguridad industrial, que es
lo que Felipe nos estaba hablando en incidentes, accidentes en el trabajo virtual. Estos son los elementos que todos los gerentes tienen que trabajar. Entonces la pregunta sería, ¿y qué es la productividad? Entonces, si hay que generar valor, entonces encontramos personas que apagan los equipos y no ponen su imagen. Un liderazgo efectivo en donde hay personas muy confundidas y ambientes eficientes en donde encontramos que hay personas que de una u otra manera hacen un cambio de sus rutinas y en horas de trabajo empiezan a hacer otras actividades y empiezan a trabajar de noche porque de noche les funciona mejor. ¿Qué es lo que está pasando con estos trabajadores? Está pasando que el que no prende su cámara también puede tener un cuadro de ansiedad. El que está ante una situación crítica tiene una baja resiliencia y la persona que de una u otra manera está cambiando sus rutinas puede tener una dificultad de procrastinación. Pero si esa es la percepción que los gerentes tienen de las personas que tienen a cargo, también está la percepción que el empleado tiene de la virtualidad. La percepción que tienen los empleados de la virtualidad son horarios extendidos, trabajo sin ergonomía, ausencia de descanso y hacinamiento. Y de una manera también muy particular hay una percepción de que el jefe tiene una situación muy fácil, porque o se fue a una finca, a una poima, se fue a la playa, mientras que los empleados están en situaciones laborales que no son ergonómicas, no son favorables y que van a generar implicaciones no solamente a nivel de salud, a nivel laborales, sino también a nivel psicológico. Entonces, todos estos elementos, ¿qué es lo que nos están dando? Nos están trayendo un tema que se ha manejado de 1500 formas y es la ansiedad. La ansiedad es subjetiva y al ser subjetiva, la ansiedad está dependiendo de tres elementos. Primero, de vivencias de la infancia. Segundo, de la situación actual que la persona está viviendo. Y tercero, de la madurez del ejecutivo. Entonces, ansiedad la vamos a definir como una reacción emocional ante situaciones amenazantes que dependiendo de su intensidad y frecuencia genera síntomas físicos, comportamentales y mentales altamente costosos para el bienestar de la persona. Entonces, el propósito, y este es como el segundo elemento que yo quiero mostrarles en esta presentación, es que vamos a entender lo importante que es la ansiedad y lo que hay detrás de la ansiedad. Entonces, el primer elemento es que si nosotros hacemos una comparación de la ansiedad que vivió el Homo sapiens con el mamut y el tigre diente de sable, pues la tenía perdida. Y ustedes, de una u otra manera, tenemos que tener presente que el mundo y la situación de Colombia está viviendo una situación muy compleja, porque se están uniendo elementos que nunca antes se habían unido. Desaceleración, dólar subido, demandas laborales complejas, situación del país difícil y una crisis mundial. Entonces, vamos a ver qué fue lo que le pasó al Homo sapiens. El Homo sapiens a nivel de tamaño, fuerza y velocidad la tenía perdida. El mamut, el tigre, lo superaban en los tres elementos, pero paradojalmente fue el único que sobrevivió. Y la pregunta es ¿por qué sobrevivió? Sobrevivió por el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo lo que le permitió al Homo sapiens fue prever peligros, planear, generar estrategias y desarrollar herramientas. Entonces, veámoslo de una manera alegórica, de una manera simbólica, es más la palabra. Cuando el Homo sapiens se para y empieza a caminar en sus dos patas traseras, empieza a tener una visión diferente del mundo, empieza a poderse anticipar, a poder ver el riesgo, a poder ver lo que se venía. Entonces, en esa medida, empezó a generar estrategias. No se podía enfrentar a un mamut, pero si lo llevaba a un lugar fangoso, le podía ganar. Y empezaron a desarrollar herramientas. Y ahí aparece el carácter creativo. Y eso llevó a que el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, pudimos manejar la tierra, el agua y el aire. Entonces, fíjense cómo la ansiedad es una de las fuentes de mayor creatividad en el ser humano, de mayor recursividad.
Un ejemplo para que ustedes lo vean, estos son estudios hechos por muchas universidades y hay multiplicidad de estudios, y lo que se ha visto es que la ansiedad genera estados de alerta y de preparación al cambio. También favorece la toma de decisiones más ágiles, hace a las personas más creativas, más productivas, y hace que se tenga una percepción más efectiva del afuera. Un ejemplo claro de esto fue el CEO de la Ford. Lee Iacocca en 1970 le tocó enfrentar una situación crítica en la Ford, porque las compañías que competían, Chevrolet, le estaban ganando la partida. Y el señor Iacocca le pidió a sus diseñadores no un carro que fuera utilitario para el momento de la familia norteamericana, que estaba constituida por la pareja y 3 hijos. Lo que le pidió fue que hicieran un carro que generara una serie de asociaciones y una serie de calidades o de asociaciones con la vida que generara un deseo de posesión, y crearon el Ford Mustang. El Ford Mustang fue lo que salvó a la Ford. Y si se dan cuenta, no es un carro familiar, es un carro deportivo y es un carro que básicamente está construido para que estén 2 personas o una si el ego es muy grande. Pero sigamos con la ansiedad. La ansiedad también tiene que ver con el futuro, y la ansiedad, como en el caso de Winston Churchill, genera 3 elementos importantes: es la percepción de peligro, la capacidad anticipatoria y la capacidad defensiva. La percepción de peligro es identificar situaciones de riesgo, su impacto y cómo asumirlo. La capacidad anticipatoria es prever eventos negativos o favorecer situaciones para tener mejores resultados. Y la capacidad defensiva es construir estrategias para salir favorecido ante situaciones conflictivas. Antes de que Estados Unidos se metiera en la Segunda Guerra Mundial y que Hitler atacara a Rusia, el único bastión para parar a Hitler fue Winston Churchill con Inglaterra. Entonces, fijémonos cómo la ansiedad es una fuente de recursos muy importantes. Pero la ansiedad también tiene una trampa mortal, y es cuando nosotros desarrollamos una percepción paranoica de peligro. Y la percepción paranoica de peligro es una percepción en donde negociar es muy complejo, porque uno se siente conocedor de la verdad y uno se siente que maneja, entiende y sabe por dónde coger. Y es la percepción de peligro que el mundo en la actualidad está viviendo con Putin. ¿Por qué? Porque Putin lo que está diciendo es: yo no voy a dejar que vuelvan trizas a Rusia y entonces yo me voy a defender, cuando realmente la situación es completamente opuesta. Los que estamos viendo vemos que su percepción de peligro está magnificada, que su capacidad anticipatoria se desbordó y que su capacidad defensiva está arrasando con todo el mundo. Una vez entendido lo que es la ansiedad, la fuerza letal que tiene, pero también la fuerza creativa que tiene, lo vamos a ver ya en las empresas. Las compañías a lo largo de la historia han logrado muchas cosas, y las compañías 1D han llevado a que el líder se focalice en el control de las personas y en el cumplimiento de los resultados. Y ahí Taylor, en toda su teorización en tiempos y movimientos, llevó a maximizar la producción. Pero luego vinieron las compañías 2D, en donde el líder se focaliza en el trabajo en equipo y en el cumplimiento de las metas de su área. Entonces, eran islitas que funcionaban muy bien. Pero luego aparecen las compañías 3D. Y las compañías 3D, la gran mayoría de las compañías actuales son 3D. El líder se focaliza en fortalecimiento de las competencias como generador de resultados. Acá el proceso de selección no solamente se centra a nivel de conocimiento, a nivel técnico, sino también a nivel de rasgos de personalidad y de ver cómo esas características de personalidad favorecen todo el objetivo y el propósito de las compañías. ¿A dónde debemos llegar? A compañías 4D. Las compañías 4D, el líder se focaliza en la creatividad y adaptabilidad a partir del trabajo colaborativo.
Entonces, son palabras que hemos oído muy frecuentemente, pero en la virtualidad, créanme, son tres conceptos que son una llave ganadora: creatividad, adaptabilidad y trabajo colaborativo. Ahora, vamos a ver que en la historia esto es real. La resolución de la ansiedad a través del trabajo colaborativo, el mejor ejemplo es las personas que construyeron la Torre Eiffel y las personas que construyeron los grandes rascacielos en Manhattan. Era el esfuerzo. Eran grupos de 5, de 6 personas, eran grupos en donde todos colaboraban porque todos sabían que la vida del otro dependía del buen manejo y de la integración del equipo, que el trabajo se tenía que hacer muy bien para no volverse a subir y que lo que hacían iba a tener sentido en muchos aspectos, perdón. Ahora, el otro ejemplo es el trabajo colaborativo en el conocimiento. Albert Einstein logró lo que logró porque leyó a Newton, y Newton logró porque leyó a Galileo. Entonces, el trabajo colaborativo en esfuerzo y en conocimiento es lo que nos ha permitido enfrentar y elaborar alternativas nuevas de trabajo. Ahora bien, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva fundamentalmente a que toda empresa tiene que enfrentarse a modelos de cambios. Los modelos de cambio, este es un planteamiento a nivel financiero, no es psicológico. Tenemos una curva y en esa curva lo que vemos fundamentalmente es el proceso en el cual un momento de cambio, digamos los pasos de un momento de cambio. Entonces, fundamentalmente lo que nosotros tenemos acá es un análisis. En el análisis vemos la necesidad de hacer un cambio, de enfrentar una situación y tomamos decisiones. Luego hacemos la inversión necesaria y entramos al Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es el momento o el periodo en el cual la compañía está en alto riesgo porque se empieza a generar toda la implementación para hacer el cambio, para enfrentar la situación, y ya cuando logramos controlar la crisis llegamos al resultado exitoso o punto de equilibrio. Esto nos lleva fundamentalmente a que la curva de proceso de cambio tiene tres elementos fundamentales: el tiempo de respuesta, el impacto de riesgo y el tiempo en el Valle de la Muerte. Son tres conceptos que nos permiten llevar a que la curva sea más rápida en el tiempo y no tan profunda, o por el contrario, una curva que va a ser muy costosa. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver a partir de este momento? A partir de este momento vamos a ver cómo la virtualidad, cómo el trabajo híbrido tiene que analizarse con mucho rigor y con mucha claridad. De no hacerlo, vamos a tomar decisiones de tipo emocional. Por ejemplo, no, es que el transporte me está llevando que yo pierda 3 horas, 5 horas, 4 horas, yo prefiero trabajar en casa. O no, es que yo estoy gastando mucha plata en transporte y en comida y yo me la quiero ahorrar. Entonces tenemos que entrar a ver cuáles son los criterios reales para tomar decisiones sobre el trabajo híbrido, para que las empresas se mantengan y asimismo el espacio de trabajo para los colaboradores o los trabajadores. Entonces, el primer concepto que nosotros tenemos que manejar es el riesgo inherente de la compañía. El riesgo inherente de la compañía, ¿qué habla? Habla de las características propias de la compañía. Hay compañías que tienen un riesgo inherente bajo. ¿Por qué? Porque no tienen situaciones de acoso laboral, no tienen estabilidad reforzada, no tienen sindicato. Todas las políticas sobre seguridad y salud en el trabajo las están atendiendo. Entonces, cuando uno tiene un riesgo inherente a la compañía bajo, uno puede reaccionar más rápidamente. Pero hay empresas que tienen un riesgo inherente muy, muy alto. ¿Por qué? Porque tienen no un sindicato, sino varios, porque tienen enfermedades laborales, porque tienen estabilidad reforzada, y aunque lo están atendiendo, la toma de decisiones se tiene que hacer con mucha cautela y con mucha claridad. ¿Eso qué quiere decir? Que en todo el proceso del Valle de la Muerte aparecen los riesgos psicológicos, los laborales y los de salud. Y esos riesgos lo que nos permiten es
Ver cómo la empresa puede estar en las condiciones para defenderse y para manejar el Valle de la Muerte. El orden es así, porque primero viene la ansiedad y por eso la presenté hace un momento, y empieza a generarse riesgos laborales como reprocesos, decisiones rápidas, enfrentamientos, tensiones, y luego eso se va a ver reflejado en el riesgo de salud. Eso fundamentalmente si evocamos la primera parte de la presentación, vamos a ver alteraciones en el ciclo circadiano, trabajando horarios extendidos y trabajando en espacios no ergonómicos. Y eso es una responsabilidad que el trabajador tiene. ¿Por qué? Porque el trabajador puede decidir no sentarse en su mesa ni en la silla ergonómica, sino trabajar desde la cocina, como ustedes están viendo, o acostado porque así lo considera más cómodo. Entonces, aparecen los riesgos legales. Esos riesgos legales lo que nos lleva es a que la situación a nivel de la empresa empiece a tener, y disculpen la redundancia, riesgo. ¿De qué depende que nosotros podamos salir del Valle de la Muerte? De la efectividad en la virtualidad. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué en la virtualidad? Porque es ahí donde se está dando el cambio, en el trabajo virtual, en el trabajo en casa, en el teletrabajo. Ahí es en donde se está dando. Y si la compañía tiene unos resultados favorables que en efectividad en la virtualidad, la recuperación en el Valle de la Muerte va a ser muy favorable. Pero por favor, no lo pensemos en la pandemia. Pensemos en lo que se nos está viniendo y en lo que tenemos que enfrentar. Entonces, si ustedes se acuerdan, el índice de efectividad de la virtualidad lo veíamos en la primera parte de la presentación, en donde hay personas que por ansiedad, por por la baja resiliencia y la procrastinación, no están teniendo un índice de efectividad bueno en su trabajo virtual. ¿De qué depende todo esto que yo les acabo de mencionar? Los riesgos psicológicos, de salud, laborales y la recuperación. De tres modalidades que tenemos que evaluar en la virtualidad: el tipo de comunicación, las internalidades y las externalidades. El tipo de comunicación se refiere a cómo me estoy comunicando yo con mis subalternos, cómo se está comunicando el grupo entre ellos, el grupo con otras áreas y con recursos humanos. Si la comunicación es buena, los riesgos se reducen sustancialmente, pero también las internalidades. Si tengo el equipo adecuado, si cuando tengo que conectarme con el servidor lo logro, que si estoy haciendo pausas activas, que si estoy respetando los horarios de trabajo de mis compañeros. Y en esa medida vemos cómo se está generando dinámicas sanas o insanas. Les cuento acá una anécdota. Muchas veces las personas dicen, vamos a ir a la oficina y trabajamos, y uno no pudo ir. Entonces, eran 5, de los cuales uno no fue y 4 sí, y se tuvieron que comunicar todos por computador. Entonces, era presencial virtual, porque una persona no pudo ir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá se están dando toda una serie de situaciones que es importante no solamente regularlas, sino entrar a negociarlas y hacerlas de manera inteligente. Y las externalidades son situaciones en donde la empresa no puede impactar, pero sí impactan a la empresa. Como por ejemplo, que las personas no usen, ¿cierto?, una silla ergonómica y una mesa pudiéndolas tener. O que el enfrentamiento que sea intrafamiliar afecte el estado emocional del trabajador y por ende la situación de trabajo en la empresa. Todos estos tres elementos nosotros los llamamos índice operativo. Y el índice operativo lo que nos está mostrando es que ya con esto integramos todos los elementos para fundamentalmente darle la fuerza y la importancia al modelo de liderazgo. Si hay un buen liderazgo, los riesgos se reducen, la efectividad en la virtualidad se incrementa, el índice operativo funciona y la empresa puede tener resultados exitosos y por ende puede seguir trabajando virtualmente o de manera híbrida y atender todos los procesos que
que se han venido dando y que siempre han estado presentes en las compañías. Este es un resultado de una compañía. Esta es la curva. Y vamos a ver que la situación actual de esta compañía son unos resultados que son previo a la inflación, al dólar en alza, a la reforma tributaria de la crisis mundial. Y entonces, si esta empresa quiere hacer un cambio, quiere enfrentar un proceso para fortalecerse, entonces vimos que su curva va a ser menor. ¿Por qué? Porque su riesgo inherente de la compañía es bajo, es bueno. Sol significa que es riesgo bajo. Si ustedes lo pueden ver en el extremo derecho, los soles son verdes, las nubes son amarillas y los rayos son rojos. ¿Eso qué le permite a esta persona, a esta empresa, perdón, reaccionar rápidamente? Y los riesgos simples que nos muestran que es psicológico, laboral y salud son también favorables. Eso hace que no se baje tanto en la curva. Y obviamente el riesgo legal compuesto es muy favorable, es decir, no se presentan demandas, no se presentan situaciones que generen un ambiente laboral tenso. Por ende, la efectividad en la virtualidad es muy favorable y eso permite que todo el concepto de operatividad, que como se los decía, comunicación, internalidades y externalidades fluya, y le permite fundamentalmente tener un resultado muy bueno en trabajar en la virtualidad o como nuestra compañía lo llama, avance en la virtualidad. Si nosotros vemos la situación de Colombia ojalá fuera así. Y las empresas tienen que enfrentar una situación en donde están inversas, en donde el riesgo inminente está de una manera negativa en el país, los riesgos simples también van muy para abajo y así cada uno de estos elementos. Entonces, estos son los tipos de análisis que nosotros hacemos y en esa medida podemos identificar los puntos en donde tenemos que trabajar. Entonces tenemos que identificar las áreas que se están alejando del promedio de la compañía, las personas que se están alejando del promedio, ¿cierto?, de la población, así como los elementos en donde la compañía tiene que trabajar. Pero, ¿de qué depende el liderazgo? El liderazgo depende del tipo de personalidad. Y entonces vamos a hablar de 4 personalidades. Y esas 4 personalidades dan diferentes tipos de liderazgo. Entonces, la personalidad minuciosa es una personalidad introvertida, que se centra mucho en lo operativo, que le es fácil asumir órdenes y dar órdenes, le encantan las rutinas, no son conflictivos, pero si alguien les cambia los procedimientos, se ponen muy molestos y no pueden improvisar. La personalidad minuciosa no le gusta la improvisación, le gusta lo ritualístico, lo que se repite, el orden, lo que ya está establecido, lo que ya ha funcionado. El cambio por el cambio no le interesa. Y les genera cierta tensión cuando alguien le dice, pero plantéeme algo creativo, plantéeme algo que sea innovador. La personalidad minuciosa no le gusta. Por otra parte, la personalidad analítica es una personalidad que es muy profunda, entonces se le dificulta vincularse confiadamente cuando ve que la persona que tiene al frente no es igual o más inteligente que ella o él. Y entonces le cuesta mucho delegar, porque solamente delegan a aquellas personas que considera inteligentes. Tiene una altísima capacidad de concentración y entra a ensimismarse y a callarse cuando no es comprendido o cuando siente que las personas no están diciendo cosas inteligentes o profundas. Son altamente autónomos y tienen dificultad para negociar, porque lo que más les interesa es entrar a elaborar cosas con mucho sentido. Entonces, imaginémonos un líder con esta característica. Son líderes que toman decisiones sesudas, inteligentes, que requieren tiempo y que integran muchas variables. Pero ante una situación crítica, una personalidad analítica se ahoga. ¿Por qué? Porque necesita integrar muchas variables y a esta personalidad le cuesta.
Hay otra personalidad que es la personalidad rigurosa, predominante. Esta es la que muchas veces llamamos multitask. Es una personalidad que se mueve dentro de un esquema defensivo-agresivo. Entonces, cuando no le gusta algo, confronta directamente. Es una persona que genera conflicto para resolver problemas. Le gusta mucho lo formal y lo funcional, y le gusta mucho todo lo que tenga que ver con control y seguimiento. Y como se podría decir, es que el que le pone el cascabel al gato. Es una figura de autoridad clara y estricta y tiene una altísima capacidad para manejar el estrés. Esta es la persona que puede manejar 17 cosas a la vez, no se le olvida ninguna, las integra todas, toma decisiones rápidas. Pero cuando tiene desconfianza de alguna persona o alguna persona no le dio los resultados esperados, se vuelve una persona persecutoria y se vuelve un líder que es descalificado. Y por último tenemos la personalidad autoritaria. La personalidad autoritaria es una personalidad altamente egocéntrica y narcisista. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Trabaja con la ley del menor esfuerzo, pero no es perezoso. Siempre se centra en sus metas y no se esfuerza desbordadamente, pero que alcanza sus metas, las alcanza. Y entra a tener una dinámica muy particular y es que los límites para el afuera no existen, pero los límites para el adentro sí. Entonces demanda y demanda y demanda. Y esta es una de las personalidades que funde a los demás, porque no para de demandar. Y no tiene consideración, pero cuando le demandan, él pone límite. Y se centra mucho en lo que él necesita. Es la única personalidad que siempre, antes de aceptar una tarea, dice, y yo acá que voy a ganar, y yo acá que voy a obtener. Las personalidades no se cambian, pero tampoco se cambian los esquemas de protección. Entonces vamos a encontrar 4 esquemas de protección. El esquema defensivo es el esquema que entra a defenderse de la afuera y a no dejarse. ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de este momento? La forma como las personas nos defendemos. Esto no es patología, esto no es algo ya desbordado, es una forma normal que todos los seres humanos tenemos para defendernos. Y entonces, ¿qué encontramos acá? Un esquema defensivo que lo que busca es no dejarse y ponerle freno a todo lo que de una u otra manera ve como amenazante. Tenemos un esquema melancólico que lo que está buscando es una mano amiga para que le ayude a las situaciones difíciles. Y también tenemos otro esquema que es el de aislamiento, en donde la persona en la soledad busca una solución, cómo salir adelante. Y tenemos un esquema hiperactivo en donde la persona hace y hace y hace y hace y hace para ver qué es lo que tanto hace le funciona. Entonces me voy a poner como ejemplo. Mi personalidad es analítica. Yo soy una persona que busco integrar, que busco analizar muchas variables. Cuando el nivel de ansiedad se me prende, lo primero que yo voy a hacer es aislarme para buscar soluciones a lo que está pasando. Es la primera defensa ante la ansiedad que yo tengo. La segunda defensa que yo tengo ante la ansiedad es defenderme. Y no me defiendo agrediendo, sino descalificando comentarios sin sentido, descalificando ideas que no son claras, descalificando análisis que no son profundos. Luego entro a protegerme de una manera hiperactiva diciendo yo lo hago porque si usted lo hace, lo va a hacer mal. Y por último llego a un modelo depresivo, melancólico, en donde busco ayuda. Cuando yo ya llego al cuarto, tengo que llamar a la Montserrat para que me den cuarto, porque es que ahí ya estaré fundido. Todos los seres humanos tenemos esto, todos los seres humanos nos movemos de estas 4 formas de protección. La personalidad no se cambia, los modelos de defensa tampoco se cambian, pero lo que sí se cambia es la forma como nosotros satisfacemos nuestras necesidades. Y hay 5 formas que nosotros tenemos para satisfacer nuestras necesidades. Una forma intimidatoria, que son las personas que son omnipotentes. El ejemplo más claro es Vladimir Putin, en donde se satisfacen las necesidades con la fuerza. Y el que está conmigo es mi amigo y el que no es mi enemigo. Y ese es un modelo intimidador que genera mucho costo en las empresas.
El otro son los pseudosatisfactores o los prepotentes. El ejemplo perfecto es Juan Piz González, que satisfacen sus necesidades degradando al otro, sintiéndose más y diciéndole, mira, no se meta conmigo porque yo soy íntimo amigo del presidente, o del gerente, o del vicepresidente. Entonces, estas son personas que satisfacen sus necesidades generando mayor tensión. O también están personas que necesitan que los rescaten y satisfacen sus necesidades de una manera inhibidora o impotente. El ejemplo más claro es Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández llegó al poder por la Kirchner, mantiene el poder por la Kirchner, y cuando se enfrentaron, pues obviamente la Kirchner le ganó. Entonces, son personas que necesitan a alguien que los proteja, alguien que les dé el camino, alguien que los cuide. Ahora, esos son 3 modelos de satisfacer las necesidades de manera negativa, pero hay 2 positivos. Y el primero de los positivos es el singular, en donde tenemos a Cabal y a Farad. Son personas que satisfacen sus necesidades focalizándose en la situación. Se centran en su partido, se centran en su entrenamiento y logran ganar. No dejan que nada los distraiga. Se focalizan y pues han ganado lo que ustedes ya hemos sabido orgullosamente para nuestro país. Y aparece el sinérgico. El sinérgico es el líder que satisface sus necesidades generando apoyo y creatividad y generando cohesión en el grupo. Y el mejor ejemplo es Angela Merkel. Generó una cohesión y un fortalecimiento que llevó a Alemania a ser el país más fuerte en toda Europa, económicamente. Ahora, hay jefes tóxicos, y con esto vamos a terminar, y hay 3 tipos de jefes tóxicos, de los cuales 2 se pueden recuperar y 1 no. El primer jefe tóxico es el competitivo comparativo, y es el que necesita estar compitiendo y comparándose con los pares, y entonces se vuelve profundamente exigente, y en vez de generar equipos de trabajo, genera competencia entre su equipo de trabajo y competencia con las áreas. El otro es el ejecutivo agresivo por un cuadro de ansiedad, el que se fundió el burnout y que de una u otra manera, por su manejo emocional inadecuado, genera un proceso de cascada, es decir, que cada vez más va generando más tensión hasta llegar a un proceso de avalancha en donde arrasa. Estos 2 ejecutivos pueden manejarse si se desmonta la dinámica competitiva comparativa y si se maneja la ansiedad. El único que no se puede desmontar es el modelo de jefe perverso narcisista, que es yo primero, yo segundo, yo tercero, necesito poder, quiero control y se resuelve lo que yo quiero cuando yo quiero. Son personas con las cuales negociar es muy difícil y que descalifican constantemente. Ahora, vamos a ver a una persona que fue considerado el líder. Sus máximas comerciales fueron muy famosas, tengo 4. Es más divertido hacerse pirata que unirse a la marina, lo decía él. La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. No hemos sido los primeros, pero seremos los mejores. Y tenga un criterio de calidad. Algunas personas no están acostumbradas a un entorno en que se espera la excelencia. Entonces, como usted no me da la excelencia, usted se va de acá. Como usted no quiere ser pirata y hacer caminos que no son, entonces no me sirve, ¿cierto? Y como usted no quiere aceptar que tenemos que ser los mejores, entonces usted no me funciona. Ahora vamos a ver lo que escribió antes de morir. He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. Otra parte decía, solo ahora entiendo que una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, tenemos que perseguir otros objetivos que no están relacionados con la riqueza. No dejar de perseguir la riqueza solo puede convertir a una persona en un ser retorcido igual que yo.
Y concluye diciendo, atesore amor para su familia, amor por su esposo o esposa, amor por sus amigos. Entonces, lo que yo vine el día de hoy a decirles a ustedes es que la virtualidad vino para quedarse. El trabajo híbrido es algo que tenemos que negociar y lo tenemos que negociar con criterios, con claridad, para no tomar decisiones de 3-2, 4-1, 2-3, 4. No, no podemos tomar decisiones así. Tenemos que entender cómo está nuestra situación y cómo de una u otra manera tenemos que tomar decisiones inteligentes para que en el valle de la muerte, ante situaciones críticas, no quedemos ahí, sino que podamos salir rápidamente y con bajo costo. Muchas gracias. Edgar, muy interesante tus planteamientos, muy pertinentes para el contexto en el que estuvimos conversando hoy con los asistentes y muy agradecido contigo por haber compartido estos conceptos tan importantes para las organizaciones. Muchas gracias por asistir. No, con todo gusto. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que tú invitaste para que me oyeran. Mil gracias a las personas que se unen y que hacen parte de nuestra comunidad académica. Le vamos a estar enviando el material que utilizamos a lo largo de este espacio que compartimos. Y de nuevo, como PIRMA, estamos muy agradecidos en que centren su atención en estos temas que nosotros destacamos para ustedes en las épocas en que en el año consideramos que son más pertinentes. Muchas gracias a todos. Mil gracias, Edgar. A ti, muchísimas gracias. Hasta luego. Mil gracias.